quiero empezar como me gusta empezar a mí, como les gusta empezar a los coaches, con preguntas. Entonces, la primera pregunta que me surge en este encuentro es, ¿quiénes de ustedes son emprendedores o se consideran emprendedores o quiénes quieren emprender? Pueden levantar la mano, lo pueden escribir en el chat, como quieran. Yo, Diego, dice Víctor. Bien. Maris dice yo. Bien. Oh, muchos. Qué bueno. Qué bueno. Excelente. Entonces, en esto de quién es emprendedor y quién quiere emprender, vamos a definir, si les parece un poquito, también algunos datos de interés, que lo he sacado, algunos datos son de Argentina y otros datos son de Latinoamérica y de América en general. Como datos de interés, primero, por ejemplo, en la República Argentina hay más de 900.000 pymes. ¿Qué son las pymes? Son las pequeñas y medianas empresas. Son las que no son multinacionales o grandes compañías. Las empresas que empiezan desde poco, las startups, ¿sí? Pero solo de esas 900.000, 600.000 están registradas. Entonces, hay unas 300.000 empresas que son muy pequeñas que trabajan en la economía que podríamos llamar informal, ¿sí? En esta de le vendo a algún conocido o tengo un pequeño kiosco o vendo puerta a puerta. Y eso también es un emprendedor. Muchas veces cuando pensamos en emprendedor decimos, un emprendedor es alguien que tiene una empresa conformada y conformada legalmente, y no necesariamente. Es una concepción bastante anticuada esa. De esas empresas, en general, las empresas estas pymes generan entre el 70 y 75% de los puestos de trabajo, en este caso, de la Argentina. Pero también averiguando, porque lo hago hace mucho tiempo, trabajar con emprendedores, no solamente en Argentina, sino también en Chile, algunos en México, otros en Uruguay, más o menos esta proporción se repite en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Y esto es un dato muy interesante. En los países en desarrollo, entre el 50 y 75% de las pymes dejan de existir durante los 3 primeros años de su constitución. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? De tantas pymes que pueden existir en su país, ¿por qué creen ustedes que no duran más de 3 años? El 50 y el 75%. ¿Qué factores les parece a ustedes que pueden estar involucrados o pueden estar apareciendo que hagan que un emprendedor termine cerrando su empresa? Entonces podríamos definir que existen dos factores, podríamos definir o diferenciar dos grandes factores. Factores externos, en este caso al emprendedor, como dicen ustedes, por ejemplo, la falta de crédito o falta de políticas públicas que incentiven el desarrollo del emprendedorismo. Pero también existen factores internos que tienen que ver cómo maneja ese emprendedor su negocio. Y de ahí podríamos diferenciar dos grandes variables. Uno es el conocimiento técnico, como dicen ustedes, con el tema del presupuesto, no saber encontrar los clientes, etc. Y otro es la gestión propia que hace el emprendedor de su ansiedad o del riesgo que pone al empezar un nuevo proyecto. ¿Sí? Otro dato es que la consultora InnoSight en marzo del 2018 reveló que la expectativa de vida de las empresas, medida como el tiempo en el que se mantiene en el ranking Standard & Poor's, que es un ranking que elabora en Estados Unidos, bajó de 33 años a 24 años. O sea que una empresa en general, ahora ya independientemente de su tamaño, de que sea pyme, grande o MIPYME, la MIPYME es la empresa más pequeñita, ¿sí? Antes, en el tiempo, duraban en promedio 33 años. Hoy duran solamente 24. Y se espera que caiga, ¿sí?, hasta 12 años en el 2028. Entonces, fíjense lo preocupante que es esto también, ¿no? Porque si las empresas que generan entre el 70 y 75% de los puestos de trabajo dejan de existir o bajan su cantidad de años de existencia,
en el futuro podemos tener una gran cantidad de desempleados. Entonces, cuando pensamos muchas veces en que, bueno, voy a trabajar en relación de dependencia porque es un trabajo seguro, etcétera, y muchas veces no es tan seguro. No es tan seguro, por un lado, por esto que decíamos inicialmente, de que no existen políticas claras en algunos países de apoyo al emprendedor, o no existen créditos, o la presión tributaria, los impuestos que paga el emprendedor son demasiado altos, o por otro lado no existe una capacitación para que ese emprendedor, que a lo mejor tiene acceso al crédito, a lo mejor hay una política clara, pero sin embargo no se sabe gestionar. Entonces, hay una conjunción y hay muchas competencias que debe desarrollar el emprendedor y que son necesarias para que esto que parece preocupante, ¿sí? De que la vida de las empresas cada vez sea menor y que cada vez tengamos menos empresas que generen trabajo, realmente se pueda revertir. Primero, me gustaría, ahora que empezamos ya con el tema de coaching para emprender, ¿qué piensan ustedes que es un emprendedor? Bien, el concepto es un poco más amplio. Fíjense que la mayoría de ustedes aplica el concepto de emprender muchas veces como un negocio nuevo, como si fuera de una manera independiente o como un trabajo fuera de una relación de dependencia. Pero el concepto de emprender es bastante más amplio. Cuando hablamos de una actitud emprendedora, es la capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en uno mismo, en sí mismo en este caso, la determinación de actuar en pro de nuestros sueños, luchando a diario con perseverancia hasta hacerlo realidad. Me gustaría que dividamos esta pequeña definición por partes. Hablamos de emprendedorismo o de actitud emprendedora a una capacidad de crear. Fíjense que tiene que ver mucho con esto de la innovación también. A ver, crear, a ver, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Pero ¿qué puede ser distinto también? Porque crear, podemos crear copiando. Pero cuando buscamos algo nuevo, buscamos una inspiración, algo diferente, algo que nos motive. Entonces, pero lo primero que tenemos que tener es esto, confianza en uno mismo y confianza de que este proyecto me va a ayudar a ser una persona mejor, ¿sí? Y la determinación de actuar en pro de mis sueños, pero de una manera perseverante. Y quiero también algo que acabo de leer, que han aportado ustedes ahí, atarlo también a la mejora, no solo mía, sino también a la mejora de la sociedad. Hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Y el concepto de la sustentabilidad quiere decir que es algo que se prolonga en el tiempo. Podemos tener una actitud emprendedora en proyectos de muy corto plazo. Podríamos decir, a ver, quiero emprender un viaje. Fíjense que emprender un viaje no significa necesariamente tener un negocio o una empresa nueva, sino que solamente es hacer algo distinto. Quiero emprender un viaje. Pero cuando vamos a hablar hoy, la acepción que vamos a utilizar del emprendedor es un emprendedor que busca proyectarse en un plazo de mediano o largo plazo, ¿sí? En un tiempo un poco más largo. Y en ese tiempo más largo necesita sí o sí trabajar por sus sueños, y para poder atarlo a eso, también necesita tener en cuenta cómo su proyecto, ¿sí?, va transformando la realidad que lo circunscribe, ¿sí? O sea, la realidad de las personas o de la sociedad en la cual él está inmerso. Les voy a dar un ejemplo para ver que quede un poquito más claro. Supongan que todos los que estamos aquí decimos, a ver, vamos a poner $1 cada uno y vamos a crear una empresa. Vamos a crear una empresa que apoye los sueños de los emprendedores. Entonces, cada uno de nosotros va a hacer un aporte de capital. Pero la pregunta es, ¿qué queremos lograr con esto? Bien, que apoye, o sea, apoyar el sueño de los emprendedores. ¿Y de qué manera ese apoyo a los sueños de nuestros emprendedores va a cambiar la sociedad en la que vivimos? ¿Y cuánto tiempo vamos a realizar esto?
Entonces, fíjense que cuando lo atamos a un buen motivo, a un sueño, etc., el horizonte temporal se hace cada vez más largo y la expansión en la ayuda cada vez es mayor, porque cada vez va a haber, si nos va bien, cada vez va a haber mayores emprendedores que vengan a buscar nuestra ayuda para poder cumplir sus sueños, y no solamente les va a ir bien a ellos, sino también que nos va a ir bien a nosotros. Entonces, muchos de los sueños de los emprendedores a veces fracasan porque solamente piensan en el resultado para ellos mismos y no lo atan a un resultado social o un resultado del prójimo también. Entonces, pensemos, si ya cada uno de ustedes es emprendedor, piensen, y les dejo esta pregunta, y si quieren la pueden compartir en el chat, ¿qué hace, en qué aporta su negocio más allá de aportarle en su bolsillo? ¿Qué es lo que hace diferente a su negocio que aporta a la sociedad en la cual ustedes están desarrollando ese negocio? Los leo. Ganar, ganar. Muy bien. Trabajo colectivo, dice Ana. Bien. Me gustó el concepto de ganar, ganar. Exactamente. ¿Sí? Había un concepto anteriormente que ya es bastante antiguo en lo que tiene que ver con la administración de empresa, es que era el empresario buscaba ganar él y nada más que él. Entonces, yo gano, tú pierdes, ¿sí? Win-lose. Pero ahora el buscar ganar, ganar hace que las condiciones y las relaciones se mantengan en el tiempo, y hablo de esto de la sustentabilidad. Un cliente que concibe el valor que yo le estoy dando de mi producto, va a seguir buscándome. Entonces, yo voy a tener también, pero esto no es estático, ¿no? Como emprendedor me tengo que ir transformando continuamente, porque los gustos de mi cliente van mutando, porque somos personas que vamos cambiando también. Pero en esto del ganar, ganar es qué puedo darte, pero también ganando yo. Aportar un desarrollo económico, social y cultural, dice Luis, muy bien. Ofrecer un servicio y cubrir las necesidades. Crear una codependencia. Ajá. Bueno, este soy yo, y les quiero contar un poquito por qué yo hablo de emprendedorismo, ¿sí? Cuando me presentaron, dijeron muchas cosas de mis títulos, pero, y dijeron que trabajé mucho en relación de dependencia, pero les quiero contar un poquito cómo llego acá. Hace muchos años, bueno, no tantos, hará unos 20 años atrás, me recibo de contador público acá en Argentina, y toda mi vida yo pensé en recibirme y trabajar en una gran empresa. Entonces mi horizonte de vida era recibirme, trabajar en una empresa y jubilarme, retirarme en esa empresa a los 60 y pico de años, 70 años, cuando sea. ¿Qué pasó? Entonces, como ese era mi objetivo y lo tenía muy en claro en ese momento, empecé a ir por él, ¿sí? Entonces empecé a buscar trabajo, ¿sí? Ya recibido, con mi currículum, con mi calculadora en mano, como buen contador, con los números, y empecé a trabajar en una tarjeta de crédito. En esa tarjeta de crédito comencé como cobrador en el puesto de cobranzas, principalmente. Después fui creciendo porque me recibí, entonces pasé al área de impuestos. En el área de impuestos me dieron el premio al mejor empleado, ¿sí? Por todas las cosas que yo hacía, porque la verdad que estaba muy incentivado en ese momento, pero me aburría rápido. Entonces, cuando yo lograba mi objetivo, me aburría y cambiaba de trabajo. De ahí me fui a trabajar en una industria totalmente distinta. Me fui a trabajar a un molino harinero, ¿sí? Y de fabricación de aceite. De ahí estuve unos meses y pasé a otra empresa grande, que hay acá en Argentina, que se llama Aceitera General Dehesa, que también es muy grande y exporta a distintos países del mundo, que también está relacionada más o menos en el mismo rubro, no hace harina, pero sí hace aceites, mayonesas, varias de esas cosas. También me aburrí de la Aceitera General Dehesa, estuve un año y medio, casi 2 años, y me fui a trabajar a Fiat, a la empresa automotriz. Estuve trabajando en Fiat 2 años, aprendí mucho, pero ya era mi tiempo, cada año y medio, 2 años, yo sentía que me aburría y tenía que saltar a otro trabajo. Una actitud muy millennial en ese momento que, bueno, no estaba la categorización de millennial. Y
bueno, se dio la oportunidad de un puesto gerencial, hasta ahí había sido analista senior, un puesto gerencial en Sheraton, en los hoteles de Sheraton. Entonces, fue mi primera oportunidad como gerente de administración y finanzas en ese momento. En Sheraton, ¿cuánto tiempo creen que tuve como gerente de administración y finanzas? A ver, ¿qué les parece? Un año, casi 2 años, Víctor, exactamente. Es el tiempo promedio que estaban todos los trabajos. Pero fíjense, fui creciendo de analista a analista senior y después de analista senior a gerente. Sin embargo, los 2 años era mi tiempo, ¿sí? A los 2 años, cambio de trabajo, ¿sí? Y ahí entro en el mundo del coaching, porque me doy cuenta que había algo que no estaba, no me dejaba del todo conforme. Había cosas que, como me empecé a preguntar a mí mismo, ¿cómo puede ser que cada 2 años yo cambie de trabajo? Entonces, ¿qué pasa en mí? ¿Hay algo malo en mí? Me empecé a preguntar. Si mi sueño era trabajar en un lugar establemente, lo consigo trabajos estables, sin embargo, renuncio. Bueno, ahí empecé en el mundo del coaching, me empecé a preguntar cosas, empecé a estudiar yo, y quedé después de 1 año y medio como director ya de la formación de coaching en la Universidad Nacional de Córdoba. Todavía no podía contestarme esa pregunta de por qué cambiaba tanto de trabajo. De hecho, estaba en paralelo trabajando en Sheraton, no era que había dejado de trabajar ahí. Entonces, salto de Sheraton a los hoteles Howard Johnson, también como gerente. Seguía preguntándome, ¿qué me pasa? Que sigo en esto. Y también creé una consultora, empecé a trabajar ya en 2 lugares de una manera independiente, pero en paralelo, ¿sí?, a un trabajo fijo, y seguí cambiando de trabajo. Fui a trabajar a un centro comercial, otra vez como gerente. ¿Cuántos años creen que estuve trabajando ahí? Les voy a dar una pista. Sí, un poquito más. Ahí quedé 3 años. Ahí me salí un poco del promedio, ¿sí? Pero fíjense, ya se había eh, eh, prendido en mí ese bichito de la independencia. Acá hay algo que yo ya me sentí incómodo durante un tiempo. Para mí los desafíos eran muy a corto plazo. Cada vez aprendía de una manera más rápido. Y cuando aprendía, ya era todo tan más de lo mismo, ¿sí?, tan monótono para mí en ese aprendizaje, que necesitaba nuevos incentivos. Entonces, nuevo centro, de ahí volví al rubro de tarjeta de crédito como gerente de recursos humanos, a otra tarjeta de acá de Argentina, y ahí fue mi despertar. Llegó un momento que digo, más de esto ya no, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Cuánto tiempo más voy a estar buscando esto? Entonces me dije, me voy a tomar un tiempo en el cual no voy a buscar trabajo. Después de 2 años y medio que tuve en la tarjeta de crédito, dije, por un tiempo no voy a buscar trabajo y voy a seguir con la consultoría. En ese tiempo que seguí con la consultoría, se empezaron a dar un montón yo creía que era puramente por casualidad, empezaron a darse un montón de oportunidades de manera independiente. Y un montón de oportunidades que a partir de ese momento, hace 5 años atrás, no volví a trabajar en una empresa más allá de ser asesor. Porque cada día que me levanto es un desafío absolutamente nuevo, que me implica a mí aprender cosas nuevas, que me implica relacionarme con gente nueva. Entonces, eh, fíjense cómo fue cambiando mi vida, cómo fue mutando esta primera idea inicial de trabajar en relación de dependencia y esta que me fui planteando y cómo fue cambiando. Entonces, los que quiero, o a lo que voy con esto es que muchas veces tenemos ideas, preconceptos, a veces vienen de nuestra familia, a veces son mandatos familiares, de que uno tiene que conseguir un buen trabajo y jubilarse en ese lugar. Y muchas veces nosotros internamente sabemos que eso no es para nosotros, pero nos da temor quizá por salir de nuestra zona de confort o por qué dirá nuestra familia o lo que fuera, y nos da miedo emprender.
lo que yo les digo es que este camino del emprendedorismo es un camino de ida. Por más que nos pueda ir o nos pueda ir bien o nos pueda ir mal, en un momento cuando uno arranca el camino de ser emprendedor, no hay vuelta atrás, porque es algo tan lindo y tan desafiante que más allá de que a veces nos va no como nosotros querramos, lo tomamos, si uno lo sabe canalizar, es un aprendizaje para poder potenciar futuros emprendimientos. Bueno, entonces, esta es mi historia, solamente de manera ilustrativa, pero para que vean por qué trabajo con emprendedores y qué me motiva a mí trabajar con emprendedores. Esto que decíamos anteriormente, ¿qué aporto yo a mis clientes? En este caso, aporto muchísima motivación porque yo entiendo muchas veces por lo que están pasando. Cuando quieren salir a buscar nuevos clientes y no se les da un negocio, o cuando el negocio no se da de la forma que ellos esperaban, o se dilatan las decisiones de los negocios, etcétera, o cambian las condiciones del país, o viene un COVID que nos cierra, nos hace cerrar el negocio y nos hace transformar nuestro negocio de venta al público a la venta de manera virtual. Entonces, todos pasamos por cambios y hoy lo que vamos a ver es cómo abordar esos cambios cuando aparecen y de qué manera, qué estrategias podemos encontrar para no quedarnos estancados cuando aparecen ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran los emprendedores al momento de emprender? Claro. A ver, qué bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces, más allá de las políticas del gobierno, de los avatares, de los vaivenes de la economía, hay ciertos errores que se repiten continuamente. El primer error es no tener un equipo. Es verdad que la mayoría de los emprendedores cuando comenzamos a trabajar solos, y trabajamos solos, ¿sí? Porque tampoco tenemos un presupuesto muchas veces para pagarle a otra persona para que nos ayude. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que los negocios van prosperando, más allá de que nos pueda ayudar algún familiar o lo que sea, necesitamos incorporar a alguien a nuestro equipo que nos aporte más que lo que aportamos nosotros en ese caso. Les doy un ejemplo. Yo tuve que empezar a aportar en su principio gente que me ayudara con las redes sociales, gente que me asesorara con el tema de marketing, etcétera, para poder también vender mis servicios. Yo en este momento tengo varios emprendimientos, aparte de ser coach, tengo emprendimientos propios, tengo una empresa que se dedica al asesoramiento financiero, ¿sí? Con varios socios. Algunos son abogados, otros son contadores como yo, otros son licenciados en administración, otros licenciados en marketing. Entonces tuve que ir incorporando personas que me ayudaran a que mi negocio siguiera creciendo, porque si yo me quedaba solo y tenía un techo al cual iba a llegar, y el techo tiene que ver con mi conocimiento, pero también tiene que ver con mi tiempo. El día tiene 24 horas y no se puede trabajar más de ese límite. De hecho, deberíamos trabajar mucho menos que de ese límite porque después vamos a ver cuál es otro de los errores que tenemos los emprendedores, es que a veces no ponemos límite a nuestro tiempo. Ese es el segundo gran error. No todo es trabajo. Tiene que haber un equilibrio en la vida. A veces, y creo que la mayoría de las veces es así en el caso del emprendedor, cuando realmente te gusta mucho lo que estás haciendo, es que nos cuesta organizar nuestro tiempo. Estamos todo el día pensando en nuestro trabajo. Entonces, nuestra familia, esposa, hijos, padre, madre, incluso amigos, dicen, che, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo vamos a hacer cosas? ¿Cuándo vas a venir temprano a trabajar, a comer? ¿Cuándo nos vamos a juntar para comer algo? O para charlar, para hacer algún deporte, etc. Entonces, buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque recordemos que si no existe equilibrio y nosotros volcamos todo nuestro tiempo al trabajo, también nos va a pasar factura eso. ¿Sí? Nuestro cuerpo se va a cansar, nuestras relaciones se van a desgastar. Entonces, lo que estamos ganando en nuestro emprendimiento lo vamos a perder, por un lado en la salud y por el otro lado en la pérdida de las relaciones sociales. Otro de los grandes errores de los emprendedores es que a veces tenemos un solo negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa tener un solo negocio?
es esto de poner todos los huevos dentro de una misma canasta. Ahí estaba leyendo que uno de ustedes comentaba que tiene un trabajo en relación de dependencia, pero también tiene su negocio propio. Bien, es una buena conjunción esa. La otra es buscar distintos nichos de negocio. Decir, a ver, hoy estoy trabajando, supónganse, como asesor de empresas, pero a la vez tengo un pequeño negocio de venta de artículos de oficina. ¿Y por qué es importante esto? Porque los vaivenes económicos, sociales, etcétera, hacen que muchas veces en algún negocio vaya mejor que otro. Entonces, si nosotros queremos tener cierta autonomía financiera también, tenemos que tener un equilibrio. Y si nos va mal en un negocio y tenemos que cerrar, tenemos que pensar de cero en otro. Entonces, esto de ir creciendo en paralelo y no poner todos los huevos dentro de una misma canasta. Otro de los grandes errores que cometen los emprendedores, que cometemos los emprendedores al inicio, es no confiar en expertos. Cuando me junto mucho con los emprendedores que hace un par de años que están trabajando, me dicen, yo en vos confío, pero bueno, hagámoslo nosotros solos. ¿Sí? Porque llamar a otro más y tengo que pagar, y aparte yo sé, porque yo conozco mi negocio, ¿quién mejor que yo para conocer mi negocio? Y esa es una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque tú puedes conocer tu negocio, ¿sí? Puedes saber desde el principio qué cosas le gusta a tu cliente, etcétera, pero no puedes manejar todas las variables, incluso si proyectas un crecimiento de tu negocio. Entonces, tienes que apoyarte en expertos, ¿sí? Y un experto no significa que va a desbancar tu negocio y te va a correr de ese rol de decisión, sino que va a ser un aliado estratégico para las decisiones que a ti te generen una cierta duda, ¿sí? Te apoyan porque posiblemente tenga mayor información que tú, pero posiblemente tenga mayor información que tú porque están más profesionalizados en eso. Yo puedo saber de marketing digital porque puedo leer, puedo ver en YouTube, puedo leer, comprar libros de marketing, etcétera, pero no sé lo mismo que un especialista en marketing que está todo el día trabajando con eso, que conoce cuáles son las tendencias, que me puede dar una mano en eso. Entonces, hay que confiar en los expertos. Otro de los grandes errores es solamente actuar por intuición. La intuición es muy importante en los negocios, porque la intuición es la que nos hace, internamente nos moviliza y nos dice, sí, esto puede ser un buen negocio, por este lado puedo ir. Pero no solamente tenemos que confiar en la intuición es una parte, la información también es muy importante y la capacitación también. Entonces, la fórmula para emprender es saber más percibir y saber interpretar la información. Entonces, aprendamos, formémonos, pero no nos olvidemos de la intuición. Todo junto nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en el momento que lo necesitemos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver 7 claves, ¿sí? Para ver cómo comienzo a emprender, porque algunos de ustedes ya son emprendedores, pero a lo mejor algunos de ustedes quieren empezar a emprender, pero no saben por dónde comenzar. Entonces vamos a ver 7 claves para tener en cuenta para comenzar a emprender, o si están empezando recién a pensar en algún negocio o lo que fuera. La primera clave, poner tu talento al servicio de los demás. ¿Qué significa poner tu talento al servicio de los demás? ¿No? Cada vez hay más recursos, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más recursos financieros, si bien en algunos países están en más disposición que otros, cada vez hay más formas o nuevas formas de comunicarnos. Hay recursos que son gratuitos, hay recursos que son pagos, algunos se pagan mucho, se pagan poco, pero cada vez hay mayor disponibilidad de recursos que lo podemos utilizar para nuestro emprendimiento. La gente en general tiene problemas que a veces por sí sola no puede resolver. La pregunta sería, ¿qué podemos aportar nosotros que pueda resolver los problemas que la gente tiene hoy en día? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer, si no tenemos claro nuestro objetivo.
¿Qué puedo aportar yo a lo que hoy está necesitando la gente? Podemos hacer una lista de varias cosas, a lo mejor son varias cosas en las cuales podemos aportar. Y la segunda pregunta es, de todo esto que yo puedo aportar, una vez que tengo hecha la lista, es, ¿en qué me siento cómodo aportando sobre esto? ¿O qué me gusta hacer de todo esto que yo puedo aportar? Recuerden que la motivación es muy importante también para el emprendedor. Entonces tenemos que conectarlo con lo que nos gusta realmente hacer. Si pensamos que es algo que lo vamos a hacer durante muchos años, busquemos que la motivación sea muy alta, que realmente nos incentive a hacer lo que vamos a hacer. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay algún problema que yo pueda resolver y otro no? Esa es la pregunta de este primer tip. La segunda clave, atraes lo que piensas. Esto tiene que ver con la ley de la atracción y la programación cerebral. Entonces, investiguen sobre lo que quieren saber, no sobre lo que no te suma. En esto que decíamos anteriormente, existe muchísima información. Existen un montón, en las redes sociales hay un montón de información, alguna fake o falsa, y otra que realmente sirve un montón. Pero estamos tan bombardeados día a día de la información que muchas veces leemos, vemos videos, etcétera, de un montón de cosas mezcladas. Al armar una ensalada de frutas en nuestra cabeza con toda la información, posiblemente no lleguemos a nada. Entonces, filtremos esa información y concentrémonos en lo que está relacionado con lo que yo quiero aportar, con el punto 1, que es lo que para mí yo puedo aportar al resto que me diferencia a mí de los demás. Y averiguo sobre eso. La tercera clave, la pregunta sería, ¿cómo podría aportar más valor a las personas? Y esto tiene que ver con mi aporte a la sociedad, ¿sí? Entonces, da siempre más y atraerás siempre más. La cuarta clave, innovar. Innovar. Piensen siempre cómo podrían hacerlo mejor. Y cada año dediquen un porcentaje de sus recursos a la innovación y la capacitación. Recuerden que va a decir, no, la verdad que a mí me cuesta un montón innovar porque no me sale. Recuerden que la innovación también es un ejercicio, ¿sí? Hacer cosas nuevas es un ejercicio. Pensar de una manera disruptiva es un ejercicio que lo podemos hacer y nuestro cerebro va a ir cambiando, de manera que una vez que ya lo acostumbremos a nuestro cerebro a pensar de una manera distinta, las ideas nuevas van a ir saliendo. La quinta clave, ¿quién es tu grupo objetivo? ¿A quién quieres vender? Si le queremos vender a todo el mundo, no le vamos a vender a nadie, ¿sí? Entonces, especialízate. Fíjate bien hacia quién quieres canalizar tu venta. Puedes tener distintas líneas de negocio, eso sí, ¿sí? Puedes tener venta de ropa, por ejemplo, venta de ropa para hombres, venta de ropa para mujeres, venta de ropa para niños, ¿sí? Pero fíjense que cada una de esas es una especialidad. Si yo quiero vender ropa en general, posiblemente mi negocio sea muy acotado, porque hay muchas personas que venden exactamente lo mismo. Entonces, no me deje especializarme y nadie me va a reconocer por la buena ropa de hombre que vendo o la buena ropa de niño que vendo. Vende ropa en general. La sexta clave, saca a tu conocimiento a trabajar para ti. ¿Y qué significa esto? ¿Qué otros talentos tienes que pueden ayudarte a mejorar? Muchas veces, y como profesor universitario, siempre le digo esto a mis alumnos, no piensen que lo que están estudiando es lo único que saben hacer. Cuando das clase, cuando uno estudia ciencias económicas, estudia administración, etcétera, piensa que lo único que puede aportar valor es en lo que estudió. No, eso es un paradigma muy antiguo. Cada uno de nosotros puede aportar valor en distintos ámbitos. Entonces, pensemos, salgamos de la caja y piensen, todo lo que yo estudié, todo lo que yo aprendí, ¿en qué otro lugar lo puedo aportar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo utilizar para que me sirva a mi favor?
muchas veces la escuela en general nos capacita para ser empleados y no nos da esta visión de que lo que estamos estudiando lo podemos aplicar en nuestro propio negocio. Pensemos en eso. Lo que he estudiado hasta aquí, ¿en qué otro lugar lo puedo aplicar? Lo que he aprendido en la vida, lo que me han enseñado mis padres, etcétera, ¿en qué otro lugar lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo aplicar para mi negocio? Y junto la educación formal, lo que recibo de la universidad, más la educación no formal, lo que recibo de lo que he aprendido en la calle, etcétera, conjugan el emprendedor que estoy siendo. Y la séptima clave es actuar. Emprender es proponerse hacer las cosas y hacerlas, no quedarnos solamente en el mundo de las ideas, porque si nos quedamos en el mundo de las ideas, viene otra persona, toma nuestra idea o una idea parecida y nos roba el proyecto, más allá de que a lo mejor no sepa que es el proyecto nuestro, que lo estamos pensando, y nos quedamos ahí, yo tenía esa misma idea y al final no lo hice, y la otra persona está ganando un montón de dinero y yo sigo pensando en qué otra cosa distinta puedo hacer. Entonces, ahora, como decimos que emprender es proponer hacerse las cosas y actuar, les voy a proponer a ustedes que hagamos un pequeño ejercicio. Y por eso tienen aquí esta imagen, ¿sí? Del un avioncito de papel. Así que les pido, ¿sí? Les pido que busquen una hoja de papel, si tienen, el que quiere hacer un pequeño juego, ¿sí? Es un juego muy cortito, ¿sí? Busquen una hoja de papel que tengan y vamos a hacer un avión de papel. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Seguramente algunos de niños lo han hecho, ¿sí? Así que, pero bueno, los voy a ayudar porque a lo mejor dicen, yo nunca lo he hecho, entonces no sé cómo se hace, por favor. Así que bueno, les vamos a dar unas indicaciones para que lo puedan hacer. Ya estamos en el tiempo. Bien, a ver, un segundo que voy a compartir pantalla. Bien, fíjense aquí. Aquí tienen la hoja de ustedes. Sigan, por favor, los pasos, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Y sigan así. Y van a terminar con su avioncito de papel. Fíjense que lo primero que tienen que hacer es plegar las dos puntas, meterlas hacia adentro y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo les dejo compartida la pantalla. Tienen 2 minutos para hacerla, es muy simple, ¿sí? Y después quiero ver los resultados de eso. ¿Sí? Así que después les voy a pedir que prendan, que enciendan sus cámaras para ver cómo les fue con esto. Listo, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Bien. ¿Pueden encender sus cámaras los que no lo tienen encendida? Ah, muy bien. A ver, María José. Ah, bien ahí. A ver, Cindy. ¿Lo hiciste? No lo hiciste. Ay, qué mal. A ver, Miriam, ¿lo has hecho? Luis, muy bien. Bien. Fácil, viejo recuerdo. Muy bien. Ahí Miriam, muy bien. Ali, bien. Solange, a ver el tuyo. Muy bien, muy bien. Bien. Vayan mirando también los avioncitos de sus compañeros. ¿Sí? No importa, Erika. O sea, después lo vemos. Esto lo voy a compartir para que lo puedas hacer, para que sigas las instrucciones y aprendas a hacer avioncitos. Se lo voy a pasar a María José para que se lo pasen. Bien. Entonces, ahora seguimos con la presentación porque esto tiene algo que ver, no es solamente hacer un avión de papel. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? A ver. Entonces,
Les hago una pregunta, ¿sí? Ustedes han observado los avioncitos de sus compañeros. ¿Qué pueden observar en los aviones de sus compañeros? ¿Son parecidos a los de ustedes? ¿Algunos son distintos? ¿Qué es? ¿Son todos iguales? Ninguno se parece, son diferentes. No me salió, son diferentes. Hay diferentes tamaños. Pero ¿cómo puede ser que haya diferentes tamaños, que sean diferentes, si ustedes siguieron una receta, siguieron una regla? Yo les mostré, tenían que seguir pasos. ¿Cómo puede ser? Ajá, algunos varían en tamaños, ¿verdad? Porque no todos tenían la misma hoja, ¿sí? Algunos son parecidos, ¿sí? Porque cada uno entendió distinto, porque somos diferentes. Exactamente, ¿sí? Bien, bueno, quédense con eso, por favor. La primera conclusión, esto que dijeron ustedes también, que pusieron en el chat, es por qué no salieron igual los aviones, si siguieron todas las mismas reglas, más allá de que algunos usaron hojas más grandes, hojas más chicas. Lo normal es que las cosas no salgan como uno espera a la primera, incluso aunque exista un plan claro, en este caso las instrucciones del avión. La realización a veces difiere y depende de muchos otros factores, como lo que mencionaron ustedes. Cada uno de ustedes lo interpretó de una cierta manera, las hojas fueron diferentes, cada uno hizo un doblez un poco más grande, un poco más chico. Y aquí otras preguntas. La primera pregunta, ¿por qué hicieron el avión? ¿Por qué lo hicieron? Para participar de la dinámica. Bien, por indicación. Exactamente. Yo no lo hice porque lo solicitaste. Muy bien, bien. ¿Y para qué lo hicieron? Ahora ya no por qué, sino para qué. ¿Para qué haríamos un avión? Para saber mis habilidades, como un reto, para que vuele. Exactamente. ¿Y qué les parece? Ese avión que hicieron, ¿volará o no volará? Mm, Vamos a ver. Vamos a ver si vuela. ¿Sí? Les voy a pedir lo siguiente. Esto va a parecer cosa de locos. Ahí veo que están algunos que están en la familia, que hay gente atrás, etcétera. Les voy a pedir que busquen un punto, ¿sí? Donde quieran arrojar ese avión, donde quieran tirar ese avión, ¿sí? Y vean qué tal lo hicieron. A ver hacia dónde llega, ¿sí? Bien. A la cuenta de 3, van a arrojar el avión y me van a contar si lograron, qué tan lejos logró llegar ese avión. ¿Sí? 1, 2, 3. Arrojen. ¿Y cómo le fue? A ver, escríbanme. Llegó a 5 metros. Ah, muy bien. Voló 3 metros. Muy bien. No muy lejos. Bueno. Llegó hasta la cocina. Tenía hambre. Me cayó en picada. Bien. Bueno. Entonces, volvemos a compartir pantalla. Segunda conclusión. Para que vuele. Si no tenemos un para qué en mente, es probable que se destinen esfuerzos a actividades que siendo interesantes no son importantes. Por ejemplo, si no sabemos para qué estamos haciendo el avión y qué destino tiene, que en este caso es para volar, posiblemente nos quedemos haciéndole dibujitos al avión, haciéndole dobleces, etcétera, pero no nos pongamos en acción. Entonces, tener un para qué claro en un emprendimiento es muy importante. Los emprendedores solemos destinar mucho tiempo a detalles de negocio que no siempre nos conducen al objetivo. Los objetivos son como los cimientos de una casa. Deben estar claros y establecerse primero. El para qué es una de las primeras cosas que tenemos que determinar. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? En este emprendimiento, ¿qué queremos lograr? Luego vendrán otros aspectos que serán importantes como la decoración, pero lo principal es tener en claro el para qué.
¿qué de todo lo que estoy haciendo hoy? Esta es una pregunta que le hago a los emprendedores, ¿sí? ¿Qué de todo lo que estoy haciendo hoy es importante para alcanzar mi objetivo? Y no solamente a los emprendedores, a todos. ¿Qué de todo lo que estás haciendo hoy te acerca al objetivo que quieres lograr? Bien, ahora les pido, para todos aquellos que no han llegado demasiado lejos, sus aviones, ¿sí? Que vean qué le pueden cambiar a ese avión para que puedan vencer su propia marca. Incluso aquellos que han llegado 3 metros, 5 metros, etcétera, ¿qué modificación les parece que que podrían hacer para llegar más lejos? ¿Sí? Fíjense, tómense un minuto, vuelvan a ver su avión. ¿Qué cosas les parece que podrían mejorar para que sea más aerodinámico, para que pueda llegar más lejos? Hacerlo con cartulina, cambiarlo. Ajá. A ver, ¿qué más pueden hacer? Traten de vencer su propia marca. ¿Cambian de papel? Bien, cambian de papel. Bueno, ahora les pido que lo vuelvan a arrojar entonces, si ya le hicieron algún cambio, los que le hicieron un cambio ya, ¿sí? Vuélvanlo a arrojar, a ver qué pasa, hacia dónde llega. ¿Llega más lejos? ¿Llegó más lejos? ¿Los que lo volvieron a arrojar? ¿Sí? Escríbanme en el chat o háganme señas en la cámara. ¿Sí? Bien, muy bien, perfecto. Entonces, otra conclusión. En ocasiones, inferimos aprendizajes que no tienen que ver con la realidad, con lo que ha pasado. Para aprender sobre un negocio hay que hacer muchos intentos y trabajar varios aspectos relacionados con él. No se trata de montar varias empresas, sino de lanzar el avión varias veces. Hay ajustes que debemos hacer y debemos estudiar para ver ese ajuste también. ¿Sí? Es un aprendizaje que es constante, ¿sí? Es una mejora que es continua. Y no queda otra más que hacerlo. Podemos leer muchos libros que nos pueden ayudar, pero en la práctica uno obtiene la maestría. El que sigue intentando es porque nunca perdió la fe. ¿Qué puede pasar? A veces, la cuarta conclusión es que a veces los negocios requieren de ligeras modificaciones o mejoras y otros de cambios sustanciales. Estos últimos solo se producen en las empresas que no tienen nada que perder, las más jóvenes, cuando tenés que hacer un cambio totalmente disruptivo, o las que ya han perdido todo. Pero si no podemos hacer nada y ya hicimos todo lo posible, ahí es donde sí no nos queda más que abandonar. Pero en el abandonar no significa que no nos llevamos nada, sino que nos llevamos un aprendizaje que lo vamos a poder utilizar en nuestra vida y en otros emprendimientos. Bueno, es un aprendizaje, porque fíjense que con un avioncito es lo mismo que nos pasa. Supónganse que ahora tienen una fábrica de aviones, ¿sí? Para poner una fábrica de aviones, les va a pasar exactamente lo mismo. Así que, por favor, a no bajar los brazos. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, ¿sí? Donde vamos a ver algunas otras herramientas o habilidades o aptitudes que tiene que tener un buen emprendedor. Lo podemos utilizar para la vida, por supuesto, claro. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Bien. Ahora vamos a ver, perdón, no era esto. Vamos a ver las competencias para gestionar el cambio de los emprendedores. Pero antes, vamos a repasar unos conceptos que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado anteriormente. Primero, el concepto de inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Hay un montón de definiciones de inteligencia y como yo les decía, soy estudiante de la UTEL de la licenciatura en Psicología Organizacional.
Entonces, esta definición de inteligencia la vi un montón de veces en un montón de bibliografía también. Pero esta es la que para mí me pareció más sintética. La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Una persona que no utiliza lo que sabe, lo que entiende y lo que asimila para resolver una situación, no sabemos si es inteligente o no es inteligente. ¿Cuándo realmente demostramos nuestra inteligencia? Cuando podemos resolver una situación problemática. Anteriormente, y cuando digo anteriormente, hablo del siglo pasado, parece mucho, pero hace unos 20 años atrás, un poquito más de 20 años atrás, para medir la inteligencia se utilizaba el coeficiente intelectual o en inglés sus siglas IQ. ¿Y qué medía este coeficiente intelectual? Medía la relación entre la edad mental del individuo y su edad cronológica a través de distintos tests. Test que nos decían, bueno, esta persona tiene un coeficiente intelectual de tanto y es medianamente inteligente, es muy inteligente, es poco inteligente. Entonces, de esa forma se medía qué tan hábil era una persona para resolver problemas. Pero ¿qué pasa? Estos test se basaban principalmente en unas pruebas que solamente estaban muy sesgadas o muy vinculadas solamente con la parte lógico-matemática o con la parte lingüística. Y daban un resultado como este, ¿sí? Una curva, lo que nos gusta las matemáticas, ¿sí? Una curva normal se llama, entonces donde dice que más o menos si vos estás dentro de un coeficiente intelectual de entre 85 y 115, tienes una inteligencia media, es lo que tenemos la mayoría de nosotros. Por debajo de esos números y tienes una inteligencia baja o insuficiente, y por encima de esos números tienes una inteligencia superior. Pero volvemos a esto, una inteligencia superior para resolver cierto tipo de situaciones problemáticas, principalmente las lógicas, las matemáticas o algunas lingüísticas, muy poquitas. Entonces, en la década del 80, Howard Gardner, un psicólogo americano, planteó la teoría de las inteligencias múltiples. Y esto es lo que les dije que a algunos que vienen desde el lado de la educación tal vez les suena la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué dice Gardner? Dice que a lo largo de la vida tenemos distintos tipos de problemas que tenemos que resolver, que no son solamente los lógicos matemáticos o los lingüísticos, sino que existen otros problemas y que existen otros tipos de inteligencia que la gente necesita desarrollar o va desarrollando para resolver esos problemas. Entonces, plantea que existen al menos 8 inteligencias, ¿sí? Que él las fue nombrando de la siguiente manera. La inteligencia naturalista, que tiene que ver con la relación del ser humano con el medio ambiente, con las plantas, con el clima, etc. Entonces, esas personas son personas que tienen esa sensibilidad y pueden resolver ese tipo de problemas de una manera más rápida. La inteligencia corporal o sinestésica, ¿sí? Que es la que tiene que ver con el cuerpo. Son las que desarrollan las personas que tienen muchísima flexibilidad, trabajan mucho con su cuerpo y pueden resolver mejor este tipo de problemas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les parece? ¿Qué profesiones podrían tener estas personas? Una inteligencia corporal. Bailarines, sí. ¿Quién más? ¿Qué les parece? ¿Quiénes trabajan con su cuerpo? ¿Qué profesiones trabajan con su cuerpo? Deportistas, muy bien. ¿Qué más? Contorsionistas, muy bien. Actores, exacto, trapecistas, ¿sí? Educación física, muy bien, ¿sí? Excelente. Bueno, también dijo, Gardner desarrolló otro tipo de inteligencia, la verbal lingüística. Tiene que ver con la oratoria. Las personas que se expresan muy bien al momento de hablar, ¿sí? Y que transmiten sus ideas de una manera adecuada, acorde. ¿Quiénes les parece qué profesiones pueden desarrollar mejor la inteligencia verbal o lingüística?
presidentes y conferencistas, ¿sí? Los políticos en general, ¿sí? Escritores, profesores, oradores, docentes. Excelente, bien. La inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Otro tipo de inteligencia. ¿Quiénes pueden desarrollar mejor esta inteligencia relacionada con los números? ¿Qué profesiones les parece? Vendedor, bien, ingeniería, ¿sí? Economistas, muy bien, ¿sí? Ingenieros, físicos, científicos, excelente, muy bien. Bien, contadores, muy bien. La inteligencia visual espacial, relacionada con, obviamente, con la vista, pero también con la ubicación de los objetos. ¿Quién les parece que pueden desarrollar, qué profesiones pueden desarrollar mejor este tipo de inteligencia y resolver problemas que se les presenten de esta manera? Pintores, muy bien. Ingenieros, arquitectos, sí, bien. Sí, algunos deportistas, sí. ¿Qué más? Paisajistas, por ejemplo. Astrónomos, sí, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, la inteligencia musical. ¿Quién desarrolla mejor la inteligencia musical? ¿Qué profesiones podrían estar predispuestas a desarrollar mejor? ¿Sí? ¿Qué les parece? Músicos, compositores, productores, ¿sí? Cantantes también, ¿sí? Muy bien. Y después dijo que existen dos tipos especiales de inteligencia que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de los demás. Entonces planteó la idea de la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con esto, en conocerse a uno mismo, y la inteligencia interpersonal, conocer a los demás para resolver problemas y ayudar a los demás a resolver problemas. Otro psicólogo, que ahora sí seguramente lo van a conocer más, a Garner lo conocen, algunos como han dicho, pero este capaz que lo escuchen, lo hayan escuchado un poquito más. Daniel Goleman. Daniel Goleman toma las investigaciones de Garner y desarrolla la teoría de la inteligencia emocional. Entonces dice que los pilares de la inteligencia emocional son dos, la inteligencia intrapersonal, que decía Garner, y la inteligencia interpersonal. Entonces, dice Goleman, para nosotros poder desarrollar nuestra inteligencia interpersonal, o sea, para poder relacionarnos mejor con los demás, primero tenemos que trabajar en nosotros mismos. Siempre le digo esto a mis alumnos de coaching. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Eso es lo que contesta la inteligencia intrapersonal. Trabajar sobre uno mismo ayuda a que cuando nosotros querramos trabajar con los demás y ayudar y apoyar a los demás, sea más fácil. Por eso, adquiriendo nosotros esas competencias, cuando trabajemos con los demás, va a ser mucho más fácil. Y el emprendedor necesita desarrollar estas competencias. Más allá de que tengan los otros tipos de inteligencia que vimos anteriormente de Garner, necesita mucho desarrollar la inteligencia emocional, porque les van pasando cosas en todo momento, esto que decíamos, algún tema político que termina interfiriendo en su negocio de una manera directa o indirecta, algún problema con un cliente, algún problema con algún colaborador o subordinado. Entonces, lo mejor cuando realmente el emprendedor desarrolla habilidades de inteligencia emocional, puede trabajar de una manera y salir de una manera más aireosa cuando se le aparecen los problemas. ¿Sí? Puede ser más asertivo. ¿Sí? La asertividad como la posibilidad esta de hablar, de decir lo que piensa de una manera adecuada en el momento adecuado y a la persona adecuada. ¿Sí? Y generar así una mayor resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esta habilidad que tenemos los seres humanos de restablecernos más rápido cuando tenemos algún problema. Entonces, si tuviéramos que dar una definición de inteligencia emocional, ¿sí? Este es nuestro cerebro, ¿sí? Podríamos decirlo así. La inteligencia emocional trabaja principalmente en, si nosotros en nuestro cerebro, y acá voy a hablar un poquito de neurociencias muy rápidamente, nuestro cerebro se fue desarrollando en tres etapas distintas, evolutivas. La primera etapa desarrolló el cerebro que se llama reptiliano. ¿Por qué reptiliano? ¿Qué hace un reptil? Repta, ¿sí? Y tiene esta forma que está acá.
¿sí? Una forma alargada. ¿Cuándo desarrollamos esa primera parte de nuestro cerebro? Y cuando apenas empezó el hombre a existir. Tenía un cerebro que era muy chiquito porque contaba con poca información, tampoco necesitaba demasiada información. En ese cerebro reptiliano lo que tenía principalmente, lo que tenía que saber era si tenía que huir o atacar. Porque venía un animal grande o lo que fuera y decía, a ver, ¿me le enfrento o salgo corriendo? Entonces, ese cerebro reptiliano era el que le tomaba el procesamiento y le decía lo que tenía que hacer. A medida que el ser humano fue empezando a vivir en comunidad y empezó a relacionarse con otros seres humanos, empezó a generar los sentimientos, empezó a sentir que no estaba solo y que podía apoyarse en el otro. Lo que se generó ahí fue la segunda parte de la evolución del cerebro, que es esto que ustedes ven acá, en gris un poco más claro, que es el cerebro límbico o emocional. Las emociones no existían desde el principio, sino que las emociones se empezaron a desarrollar una vez que el ser humano empezó a interrelacionarse con otro. Y luego, a medida que fue habiendo más comunicación, más interrelación, el hombre empezó a ser más nómade y empezó a mudarse de un lugar a otro hasta que terminó asentándose, es donde empezó a desarrollarse el neocórtex o el cerebro nuevo, que es el cerebro más racional. Hoy en día utilizamos estas tres partes del cerebro o esta evolución del cerebro en todo momento. Ante cualquier inconveniente que tenemos, ante cualquier evento que se suscita, lo primero que pasa, o lo primero por donde primero entra, es por nuestro cerebro reptiliano. ¿Sí? Nuestro cerebro reptiliano lo toma y dice, ¿y ahora qué hago? Bien, lo manda a procesar a nuestro cerebro límbico o emocional y ahí es donde se genera la emoción. Entonces, ¿qué siento? ¿Qué siento? Siento ansiedad, siento miedo, siento alegría. Y luego, ¿sí? Pasa a decodificarlo a través de la palabra, a través de los actos, etc. Le voy poniendo razón, le voy poniendo raciocinio. Entonces lo mando al nuevo cerebro, al neocórtex o a los lóbulos prefrontales. Y eso pasa en todo momento de nuestra vida, pero pasa de una manera rapidísima. ¿Sí? Fíjense que del cerebro reptiliano al cerebro emocional pasan 125 milisegundos. O sea, ni en un segundo pasa. ¿Sí? Y tarda un poquito más al llegar al neocórtex o a la razón, ¿sí? A darme cuenta realmente de cómo me está afectando esto. Pero tarda un poquito más, 375 milisegundos, ni siquiera es un segundo. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué buscamos? Aprendiendo inteligencia emocional o desarrollando inteligencia emocional en un emprendedor, buscamos que este paso, ¿sí? O esta decodificación emocional sea lo más rápido posible para gestionar nuestra emoción y que no nos gane. ¿Sí? No actuar de una manera impulsiva, no maltratar a alguien o no sentirnos amedrentados por una persona. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad para reconocer, entender y manejar las emociones en nosotros mismos y la interacción con otros. Y está vinculada a las aptitudes que implican la habilidad de gestionar y regular las emociones en uno mismo y en los demás, y que pronostica un rendimiento superior en el entorno personal y laboral. Y yo, acá, esto lo dice Alfredo Díez, que también es un coach, pero yo le agrego una definición que es un poquito más corta, a mi entender, y que me sirve para explicar mejor lo que es la inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional es la gestión inteligente de las emociones para resolver problemas. Si nosotros adquirimos herramientas de inteligencia emocional, podemos resolver problemas de manera que seamos más resilientes y no nos afecte tanto. ¿Sí? Bien. Bueno, veo que están haciendo muchas preguntas de neurociencias, son muy interesantes y a lo mejor en otro momento podríamos trabajar sobre eso, después lo vemos con los chicos, pero es muy interesante entender cómo funciona nuestro cerebro en la forma de tomar decisiones. Bien,
Y hay otro concepto que también es muy interesante trabajar en el emprendedor, que es de la inteligencia adaptativa. Va un poquito más allá de la inteligencia emocional, la inteligencia adaptativa. Porque la inteligencia adaptativa habla de que no solamente es importante que una persona sea inteligente a través del IQ, medir las capacidades intelectuales, sino también que desarrolle habilidades de inteligencia emocional, pero que aparte pueda adaptarse rápidamente a lo que necesita para resolver un problema. Entonces, esa inteligencia adaptativa es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a contextos crecientemente cambiantes en todo momento. Entonces, un emprendedor tiene un gran desafío porque las variables van cambiando en todo momento. Es lo que como le pasa a un gran dirigente de empresa o que le pasa también a un político que tiene que manejar varias variables a la vez. Pero ustedes preguntarán, ¿y por qué vemos todo esto? ¿Y cómo está relacionado esto? Si bien lo que les estoy explicando de la inteligencia emocional, etcétera, está muy relacionado con la toma de decisiones del emprendedor. Y estamos viendo esto ¿por qué? Porque a través del coaching y las habilidades y las capacidades que van desarrollando el coaching a través de las preguntas poderosas, las herramientas como la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, hacen que una persona pueda ampliar su capacidad de acción y pueda transformarse de una manera más resiliente y pueda resolver problemas de una manera más rápida, una vez que aprenda la metodología. Tim Gallwey, uno de los investigadores del coaching y uno de los padres del coaching moderno, dice que el coaching ayuda a liberar el potencial de una persona para incrementar el máximo de su desempeño. Entonces, fíjense lo importante para un emprendedor es trabajar en su potencial para desarrollar el máximo de su desempeño, porque en función de eso va desarrollando nuevos negocios y también va haciendo crecer su emprendimiento. Y si recordemos que el emprendedor como motor de la sociedad, al ser exitoso él, al irle bien también, puede tomar también mayor empleados, mayor cantidad de colaboradores, entonces va también dinamizando la economía del lugar donde está. Esto que decíamos también del ganar-ganar. Por eso es tan importante también la actitud de esta emprendedora. Y aquí vamos a ver, ya que veo que hay muchos que están muy entusiasmados con las redes, con la mente, el cerebro, etc. Vamos a ver algunas reglas de la mente que la traemos de la PNL o programación neurolingüística. La primera regla de la mente es que todo pensamiento o idea causa una reacción física. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy feliz, en mi cuerpo lo voy a mostrar. Si estoy con miedo, en mi cuerpo lo voy a mostrar. ¿Sí? Hay una coherencia entre mi pensamiento, ¿sí? A veces de una manera que se ve mucho más visible y otra es un poco más imperceptible, pero siempre hay una correlación entre pensamiento y reacción física. Esa es la primera. La segunda, lo que se espera tiende a hacerse realidad. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes les ha gustado algún auto y han dicho, un automóvil, y han dicho, ay, me encantaría comprarme ese automóvil? ¿Sí? O una casa, un estilo de casa. Me encantaría comprarme una casa como esa. O me gustaría ir de vacaciones a un lugar que tuviera una playa, montañas o lo que fuera. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Bien. Pensemos en ese automóvil. ¿Sí? En ese automóvil que alguna vez dijeron, a ver, me gusta tal automóvil. Cuando han salido a la calle, ¿no les ha pasado que se les aparece el automóvil en cada momento o de una manera más rápida o más frecuente que antes que hayan dicho que les gustaba ese automóvil? ¿Sí? Ven un automóvil en la televisión. Y luego salen a la calle, ¡ay, justo el automóvil que me gusta! Y van a la esquina, ¡ay, el automóvil que me gusta! Etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con esa segunda regla. Exactamente, nos enfocamos en eso que queremos.
Lo que se espera tiende a hacerse realidad. ¿Sí? Esa es la segunda regla. La tercera regla, la imaginación es más fuerte que el conocimiento. ¿Sí? A lo mejor no tenemos el conocimiento realmente de cómo se hacen las cosas, pero nos los imaginamos. Entonces, al imaginarte, empezamos a investigar de cómo hacerlo. Entonces, la imaginación llega antes que el conocimiento. Y la cuarta regla de la mente es, la mente no puede mantener indefinidamente dos ideas opuestas sin generar un conflicto. ¿Sí? Entonces, en este caso, un emprendedor, ¿sí? Pensar que solamente voy a trabajar, que tengo solamente dos opciones, trabajar o estudiar, no hay problema, porque si yo en este momento lo único que hago es trabajar o estudiar, está perfecto, elijo una u otra. Ahora, cuando tengo que trabajar y estudiar a la vez, llega un momento en que empiezo con los conflictos sí o sí, porque empiezo con los conflictos del tiempo, cuánto tiempo le dedico a uno u otro, o cuánto tiempo le dedico a un emprendimiento o a otro. Empiezan los conflictos y la mente necesita centrarse para ver qué decisiones va a tomar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a utilizar estas reglas de la mente, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como ustedes saben, ya se habrán dado cuenta, a mí me gusta siempre mechar lo teórico con lo práctico, ¿sí? Entonces les voy a pedir que por favor, si quieren pueden cerrar los ojos, si no con los ojos abiertos, no hay ningún inconveniente. Piensen algún acontecimiento negativo que les haya pasado durante esta semana o la semana pasada. Algo que no les haya gustado, ¿sí? Piensen algo que les pasó. Piensen cómo se sintieron en ese momento. Piensen qué fue el acontecimiento que detonó ese malestar. Una discusión, una noticia que recibieron que no les gustó, lo que haya sido. Piensen en eso que sintieron, ¿dónde lo sintieron? ¿En qué parte del cuerpo lo sintieron? Una llamada de atención, dice Gabriel. Bien, me enfermé de gripe y me asusté pensando que era COVID. Ok, bien. Cuando piensan en eso, en esa situación de malestar, ¿sí? ¿Cómo se sienten ahora? Cuando lo rememoran, cuando lo recuerdan. Angustia. ¿Qué más? Muy mal, con tensión, nerviosismo, miedo, algo desagradable. ¿Sienten algo parecido que lo que sintieron la vez que les pasó? ¿Se repite? ¿Sí? O algo parecido, a lo mejor no la misma intensidad, pero parecido cuando lo recuerdan. No, ya pasó, dice Tito. Bien. Bien. Si lo sienten algo parecido cuando lo rememoran, etcétera, ¿por qué creen que puede ser? Si ya pasó, como dice Tito. ¿Por qué creen que lo vuelven a sentir? Porque la mente lo recuerda, dice Edwin. Ajá. Porque no lo superó por asociación, dice David. Ajá. Sí. Por eso, y por otra capacidad que tiene la mente. ¿Sí? Porque la mente, y ahora vuelvo a compartir pantalla con ustedes, no distingue, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Es capaz de desarrollar respuestas orgánicas y comportamentales ante la imaginación de hechos o percepciones. Entonces,
ya sea un acontecimiento que es pasado o un acontecimiento que puede ser futuro, ¿sí? Nos puede llegar a generar una situación de depresión, una situación de ansiedad, cuando en realidad no está pasando absolutamente nada. Entonces, muchas veces nuestro cerebro genera este tipo de realidades en nuestro cuerpo, ¿sí? Y en nuestro comportamiento que no son verdad, pero sin embargo nos afecta en el día a día. Entonces, vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿sí? Que se llama TARE. ¿Qué sirve para qué? Para cuando aparecen este tipo de situaciones, pensamientos, ya sea recuerdos o pensamientos premonitorios de cosas que creemos que nos pueden llegar a pasar si hacemos lo que fuera, ¿sí? Un ejercicio para acallar nuestro cerebro y poder seguir trabajando, poder seguir emprendiendo, poder seguir relacionándonos, para lo que querramos utilizarlo. Entonces, vamos a utilizar esta técnica que se llama TARE, que es una técnica de aplacamiento y reprocesamiento emocional. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pedir, si quieren, encender por favor sus cámaras, los que lo quieran encender, y les voy a pedir que busquen un elemento que es muy simple de conseguir, que lo deben tener todas en su casa, que es un lápiz, lapicera o lo que tengan a mano, y si no, pueden utilizar un dedo. Si tienen lápiz, lapicera, mejor, si no, van a usar un dedo. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Excelente. Bien, fíjense lo que van a hacer. Sigan por favor mis instrucciones. Tápense por favor su ojo izquierdo y pongan el lápiz, lapicera, dedo, lo que fuera, entre sus dos ojos. ¿Sí? Y vayan siguiendo, por favor, mis indicaciones. Respiren profundo y vayan alejando, en la medida que expiran, el lápiz, la lapicera o el objeto que fuera. Vuelven a respirar y la siguen alejando hasta lo máximo que puedan. Lo más lejos que puedan. Ahora vuelven y lo traen la lapicera con el ojo tapado, lo traen hacia adelante. Vuelven a inspirar y expirar. Bien, ahora hacen lo mismo con el otro ojo. Tapan su ojo derecho, dejan la lapicera al frente, inspiran, expiran y alejan la lapicera lo máximo posible. Y la vuelven a acercar. Inspirando y expirando. Ahora, con los dos ojos abiertos y la lapicera donde están, vuelven a hacer lo mismo, pero con los dos ojos abiertos. Alargan, estiran, inspirando y expirando. Dejan la lapicera donde están y ahora van a expresar una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí? Sonrían. Y van a mover su lapicera 3 veces hacia un lado y hacia otro. Lo vamos a contar, son 6 veces en total. Sonriendo siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelve. ¿Cómo se sienten? Escriban en el chat, ¿cómo se sienten? Muy relajado, dice Víctor. Bien, feliz. Si solamente vieron una lapicera, ¿por qué se sienten tan felices? Tranquilo.
más relajado. Súper. Bien. Esta técnica sirve ¿para qué? Para enfocarnos en un objeto y es un anclaje también dentro de la PNL. Nos enfocamos, nos salimos de ese pensamiento negativo y ponemos todo el pensamiento en algún otro objeto. Entonces nuestro cuerpo, recuerden que podemos engañar nuestra mente en todo momento. La podemos engañar con cosas malas, estos sentimientos premonitorios o pensamientos anteriores, pero también podemos trabajar y engañarla con cosas buenas. Al relajarnos, al sonreír, le estamos diciendo a nuestro cerebro que se ponga más tranquilo, que se ponga más feliz, y de esa manera también nos relajamos. Entonces, esta técnica que fíjense que duró 30 segundos, la pueden utilizar las veces que sea necesario en el momento que se sientan ansiosos, que se sientan un poco tristes o lo que fuera, para aumentar sus niveles de endorfinas también y mejorar esa sensación. ¿Sí? Bien, estamos terminando ya. Me gustaría, como ya estamos con poco tiempo, les voy a dejar la presentación también, y en esa presentación, ahora voy a compartir pantalla con ustedes, un segundo. ¿Sí? Unos pequeños tips para tener en cuenta. Cuando aparece una contingencia, ya sea en la vida emprendedora o en el trabajo, donde estén, lo primero, hay cosas que nos podemos preguntar después de que hacemos este ejercicio. ¿Qué puede pasar a partir de esta situación contingente y qué puede pasar cuando termine? ¿Qué necesito aprender para adaptarme más rápido? ¿De qué manera puedo aprovechar estas posibles nuevas formas de trabajar? ¿Y cómo podemos aprovechar nuestra red de contactos para salir más rápido de esta situación problemática? De esta forma, nuestro cerebro no se queda en la queja, no se queda en me siento mal, no se queda en no sé qué voy a hacer, sino que lo ponemos a funcionar, lo ponemos a trabajar. Recordemos que si solamente nos quedamos en la queja o nos quedamos en un estado pasivo, nuestro cerebro se acostumbra a eso y genera formas no resilientes de pensar. Y como regalo, si lo quieren, así, para ver cómo están con su espíritu emprendedor, les voy a dejar 3 test. Este es un test que pueden compartir, ¿sí? Se los voy a dejar a los chicos de UTEL para que se lo manden, lo comparte con ustedes, ¿sí? Y en la misma presentación hay 2 links más para ver cómo están, un autodiagnóstico de cómo está su espíritu emprendedor y qué acciones pueden tomar para mejorar ese espíritu emprendedor.